Pilar Calveiro Garrido es argentina, residente en México desde 1979, a donde llegó como exilada después de haber permanecido detenida, desaparecida en la Escuela de Mecánica de la Armada entre mayo de 1977 y octubre de 1978. Es licenciada, maestra y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el marco de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana y la maestría para la defensa y promoción de los derechos humanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 2001 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2018. Trabaja principalmente en las líneas de violencia política, memoria y resistencias. Todas estas temáticas vinculan su trabajo con las violaciones a los derechos humanos, así como con las prácticas sociales para defenderlos y ampliarlos. Ha recibido el Premio Conex 2014 por su producción general y el Premio Nacional de Ensayo Político, otorgado por el Ministerio de Cultura de la República Argentina en 2015. Ha presentado numerosas conferencias, así como publicaciones en diferentes idiomas. Entre sus libros individuales vale la pena destacar Poder y Desaparición, Redes familiares de sumisión y resistencia, Familia y poder, Política y violencia y violencias de Estado, y bueno, su último libro, Resistir al neoliberalismo, comunidades y autonomías. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Espero que no estén demasiado cansados ya a esta hora. Pero bueno, primero que nada quiero agradecer mucho la invitación de la Universidad de Guanajuato, muy especialmente a la señora rectora que nos acompañó toda la mañana, a María Christensen, en fin, a todos, y el gusto, el honor de haber estado aquí en este inicio de una red tan interesante, de un proyecto realmente tan interesante y relevante. No lo digo como cortesía, lo digo sinceramente, me ha parecido una propuesta extraordinaria que ojalá que muchos podamos formar parte de ella. Voy entonces ahora a compartir con ustedes un texto que he preparado para esta ocasión. Quiero iniciar la presentación, recordando desde luego que es el 2 de octubre, fecha inolvidable en México, pero sobre todo y especialmente creo que deberíamos empezar esta y todas las comunicaciones en estos tiempos expresando nuestro repudio al genocidio que se está perpetrando hoy mismo contra la población palestina y muy especialmente la de Gaza. Cada vez más creo que las luchas principales del momento actual se presentan como luchas de sobrevivencia para desafiar las biopolíticas en torno a la administración y selección de la vida. Estamos frente a biopoderes que pretenden establecer qué vidas y qué formas de vida prevalecerán y en contraparte, cuáles se consideran prescindibles para proceder a su exterminio liso y llano o para abandonarlas a su suerte. La desaparición de personas, a la que me voy a estar refiriendo hoy, es parte de estas biopolíticas implementadas en distintos momentos de la historia reciente. Aunque la recurrencia del Estado a esta y a otras prácticas represivas ilegales es muy antigua, fue en el contexto de la Guerra Fría y las llamadas guerras sucias, cuando la desaparición forzada se convirtió en política de Estado en gran parte de los países de América Latina. Si bien en todos ellos fue utilizada para eliminar a las disidencias políticas revolucionarias, y si bien tuvo rasgos semejantes en toda la región, en cada país se articuló con las formas específicas de su respectiva gubernamentalidad.
De manera que varió la extensión del fenómeno, que en unos casos fue masiva, en otros restringida y en otros más apenas circunstancial. También variaron los órganos del Estado que ejecutaron las desapariciones e incluso los modos operativos y las tecnologías de ocultamiento de los cuerpos, que son una parte importantísima del dispositivo desaparecedor. En México, esta práctica se remonta a fines de los años 60 e incluso hay algunos casos previos. De manera que la desaparición de personas se ha sostenido de forma ininterrumpida durante más de 60 años, lo que representa, desde mi punto de vista, una especificidad del caso mexicano, al menos en el contexto latinoamericano. Abarca, por lo tanto, un periodo muy prolongado en el que han ocurrido enormes transformaciones en la sociedad y sobre todo en el Estado, en el gobierno y en la gubernamentalidad. Introduzco el concepto de gubernamentalidad porque me parece relevante para entender las características y las transformaciones de la práctica de la desaparición. La gubernamentalidad es una categoría propuesta por Michel Foucault, como todos sabemos, que refiere al entramado del poder, incluyendo a las instituciones y a las prácticas estatales o gubernamentales, pero sin reducirse a ellas, por lo que permite incluir tanto a actores públicos como privados, sin los cuales es imposible comprender la configuración actual del poder político. En México, la desaparición forzada como tecnología represiva del Estado, es decir, llevada a cabo de manera autorizada, centralizada y sistemática, inició, como ya se dijo, a fines de los años 60. Se podría hablar de un primer ciclo que inicia en ese momento y finaliza en 1985 con el cierre del campo militar número 1 y la Dirección Federal de Seguridad de la Ciudad de México, en tanto centros clandestinos de detención en los que se centró esta modalidad represiva. Para identificar las características de la desaparición de personas en cada etapa y su relación con la gubernamentalidad vigente, es importante reconocer quiénes son las víctimas, quiénes los perpetradores y cuáles han sido las modalidades de operación del dispositivo desaparecedor en cada momento. Sobre las víctimas, hay que decir que en los años 70, la desaparición de personas en México se orientó al exterminio de la disidencia política, principalmente la armada. Al respecto, baste señalar que 74% de las desapariciones ocurridas entre 1969 y 1985, es decir, a lo largo de 16 años, 74% se concentró en solo 5 de esos años, entre 1974 y 1978. Justamente esos fueron los años del exterminio de la guerrilla rural de Lucio Cabañas y de la mayor parte de los integrantes de las organizaciones armadas urbanas, como el Movimiento de Acción Revolucionaria, MAR y la Liga Comunista 23 de septiembre. También se dio una concentración en términos geográficos, ya que Guerrero reúne 51% de los casos, Ciudad de México 10%, y le siguen otros 25 estados de la República con porcentajes mucho menores, lo que sugiere una fuerte centralización en torno a la guerrilla rural y sus conexiones urbanas. En aquellos años, en la Sierra de Guerrero, además de la desaparición de personas, se practicó el toque de queda, desplazamiento forzado, estrategias de cerco y aniquilamiento y otras atrocidades, como los vuelos de la muerte que partían de la base militar de Pie de la Cuesta. Todo ello para someter a la población a verdaderas políticas de terror, propiciadas principalmente por el ejército.
Se trataba de quitarle cualquier base de sustentación a los grupos guerrilleros fuertemente asentados en la región. Es decir, se practicó un verdadero terrorismo de Estado, aunque no en todo el territorio nacional, sino encapsulado, regional, política y también socialmente, lo que constituye, desde mi perspectiva, una segunda especificidad del caso mexicano no menos significativa. Es posible afirmar que el Estado mexicano se cuidó muy bien de concentrar su potencia represiva y aterrorizante en ciertos territorios, como la Sierra de Guerrero, y a la vez trató de operar discretamente en las ciudades. Procuró no exhibir su violencia frente a la población en general, como ocurrió, por ejemplo, en esa época en las dictaduras del Cono Sur, sino que manejó un riguroso cerco informativo sobre las operaciones en la sierra y en todo momento intentó desdibujar el componente político de la guerrilla. Trataba así de vaciar de sentido la lucha insurgente antes que construirla como un enemigo peligroso a derrotar. Mientras se cometían esos crímenes de lesa humanidad, México recibía al exilio chileno en 1973, así como al uruguayo y al argentino y a otros exilios en los años subsiguientes. Se ha hablado del Estado mexicano como bifronte, pero hay que decir que esa doble cara, una nacional y otra internacional, se multiplicaba hacia el interior, ofreciendo múltiples facetas internas. Se manifestaba así como un Estado multifronte, capaz de utilizar distintos recursos para el manejo de las diferentes disidencias. Es decir, un Estado complejo, con una gran diversidad de herramientas de control poblacional. Junto al dispositivo estatal de desaparición forzada, orientado a la eliminación de raíz de la disidencia, desplegó otras prácticas de control. Configuró un sistema represivo diferencial, combinando tanatopolíticas o necropolíticas de terror con prácticas represivas legales, así como con políticas de cooptación e incluso con la elaboración de consensos. Es decir, que estableció políticas diversas y de aislamiento de unas resistencias respecto de las otras. Un elemento muy significativo, destacado tanto por González Villarreal como por Evangelina Sánchez Serrano, es que la desaparición forzada en el México de los años 70 ocurrió en el contexto de una gubernamentalidad populista que mantenía un discurso posrevolucionario, pero que ya constituía para entonces un poder centralizado, autoritario y represor, más allá de los guiños populares que podía sostener, sobre todo en el discurso. Para esta configuración política, el reconocimiento público de una insurgencia popular armada resultaba fatal, puesto que el populismo presupone la representación del pueblo como conjunto, unido por una identidad nacional forjada homogéneamente por el Estado. Reconocer la existencia de una disidencia popular poderosa, en especial de una insurgencia armada con base campesina, indígena y popular, disuelve esa ficción. Y esto es particularmente cierto si ese poder se funda y legitima en una revolución social y campesina, como la Revolución Mexicana, cuyo protagonista fue precisamente el insurgente. Por eso resultó más efectivo para este tipo de gubernamentalidad desaparecer la insurgencia en todos los niveles, desconocerla, negarla, antes que visibilizarla y reprimirla por las vías legales que la convertirían en existente, pública y deslegitimante. También es importante señalar que en sintonía con esta estrategia, así como se desapareció a las disidencias, también se intentó desaparecer de distintas maneras
la ilegalidad de las prácticas represivas. Aunque en muchos casos existe una enorme cantidad de evidencia de la participación de las agencias estatales y se cuenta con las denuncias de familiares y organismos defensores de los derechos humanos, ha prevalecido una terrible impunidad. La desaparición se niega en un intento vano por desconocer su existencia y de alguna manera desaparecer la desaparición. Esto solo ha sido posible por la colusión del aparato estatal en general y muy señaladamente del judicial. Se evidencia así la decisión política de sostener la impunidad y por lo mismo la práctica de la desaparición como un recurso represivo admisible de alguna manera, tanto para el sistema político como para el sistema en general. Negación e impunidad no se pueden leer más que como una autorización de hecho para la continuidad de las desapariciones como efectivamente ha sucedido. Ahora bien, como señala Vicente Ovalle, desde fines de los años 70 y hasta mediados de los 80 se dio una transición de la desaparición forzada contrainsurgente a formas de la llamada guerra contra el narco, de manera que la práctica se sostuvo, aunque bajo otras modalidades y con una incidencia restringida. Lo importante a señalar, desde mi punto de vista en este caso, es que no dejó de existir en ningún momento y que se agudizó a inicios del presente siglo. Esta nueva etapa, que coincide ahora con la gubernamentalidad neoliberal, va a tener otras características acordes con esta nueva forma de organización del poder político. En efecto, para que la desaparición de personas se constituya en un fenómeno sistemático como lo es, se requiere la creación de un dispositivo que la sostenga, y este opera necesariamente en el contexto de una gubernamentalidad específica que lo permite y lo instrumentaliza, en este caso, la gubernamentalidad neoliberal. Por lo tanto, quiero recordar antes que nada algunos rasgos del neoliberalismo, esos rasgos que conectan de manera muy específica con las formas que adopta la desaparición en esta etapa. Podríamos decir que la gubernamentalidad neoliberal supone el achicamiento y la fragmentación del Estado, la privatización de lo común y lo público, la profundización de las desigualdades, la subordinación de lo social y lo político a las lógicas económicas y corporativas, la acumulación por desposesión, desplazamiento y exterminio, el incremento de las violencias y la articulación de violencias públicas y privadas, y el desarrollo de biopolíticas de control poblacional a través de esas violencias que a su vez potencian el miedo. Podríamos hablar también de políticas del miedo, como formas de control poblacional. Es en el contexto de esta gubernamentalidad en particular que debemos ubicar las desapariciones ocurridas desde el inicio del presente siglo. Como veremos, la desaparición de personas en el neoliberalismo se distingue del anterior tanto por la ampliación de los perpetradores y de las víctimas, como por los diferentes modos de operación, lo que ha dado lugar a un dispositivo diferente acorde con las características que acabo de señalar. Tenemos hoy más de 130.000 personas desaparecidas o no localizadas. Junto a estas cifras escandalosas, es importante observar la progresión que han seguido las desapariciones, en especial a partir de los años 90 del siglo pasado. Desde los inicios del neoliberalismo puro y duro, durante el periodo salinista, ya se verifica un aumento del problema. Desde ahí ya empieza a incrementarse. Un aumento del problema que continuó con un claro escalamiento durante los gobiernos panistas, pero sobre todo a partir de 2007, primer año de operación
de la llamada guerra contra el crimen proclamada por Felipe Calderón Hinojosa. Durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, salvando sus diferencias políticas enormes, las cifras brutas continuaron aumentando de manera significativa, aunque se registró cierta desaceleración en las tasas de crecimiento. El problema se ha expandido a todo el territorio nacional sin excepción y de manera imparable, aunque con distintas intensidades según las regiones, los estados y los municipios. Si en los años 90 la desaparición se concentraba en algunas entidades federativas, ya para la primera década de este siglo cubría la mayor parte de ellas, y en el momento actual es un fenómeno que se registra o se ha registrado en la totalidad de los estados de la República. No obstante, adquiere características específicas según los territorios en los que se despliega. En este sentido, creo que el análisis local y regional resultan particularmente significativos. En un contexto de fragmentación del Estado, como se dijo que ocurre en la gubernamentalidad neoliberal, el estudio de lo local y muy específicamente de lo que ocurre a nivel de las entidades federativas y los municipios permite hacer precisiones y distinciones de relevancia para la comprensión de las redes de poder específicas, las prácticas y los operadores en los que se asienta el dispositivo desaparecedor. Al respecto, es interesante el concepto de regímenes de violencia propuesto por Karina Anzolavere y los investigadores del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México. Se refieren con esto de los regímenes de violencia a cadenas de delitos que en determinados territorios conectan la desaparición con otros ilícitos como los homicidios y feminicidios e implican formas específicas de circulación de la violencia. Involucran, por lo tanto, a una multiplicidad de actores que no se reducen al Estado, sino que van más allá de este para configurar redes complejas, articuladas o no con los circuitos políticos y gubernamentales. Considero que las precisiones y distinciones a nivel estatal y sobre todo municipal pueden ser de gran relevancia en varios sentidos. De alguna manera se abordó esto en uno de los bloques anteriores. Donde crece la actividad criminal y donde crecen las desapariciones, hay que prestar atención a los grupos políticos que gobiernan y controlan el territorio. Los municipios, en especial, en tanto unidades económicas y políticas, con policías también propias, son la unidad preferente de articulación entre los grupos criminales y sus apoyos político-institucionales. Si bien esto puede ocurrir también a nivel estatal, como se ha visto recientemente en el caso de Tabasco, o federal, con la colusión de marinos en el llamado huachicol fiscal, es sobre todo en los municipios donde se producen y también pueden identificarse estas alianzas entre grupos criminales, políticos del Estado y el aparato de seguridad. En efecto, la ocupación del territorio por los cárteles obedece a las facilidades que éste ofrece para sus negocios, entre las cuales los apoyos o complicidades políticas con que cuente son claves, y estos ocurren con mucha frecuencia a nivel municipal. Es interesante observar que la incidencia de la desaparición, ya se mide en términos absolutos o relativos, muestra una distribución municipal bastante desigual, aún en territorios colindantes. Ello sugiere, desde mi punto de vista, la conexión del problema con las características del territorio y su localización, desde luego, pero también y sobre todo con las autoridades políticas, policiales y militares locales que lo controlan o bien optan por no controlarlo.
Un fenómeno nuevo, vinculado con este control territorial, ha sido la configuración de lo que podríamos llamar territorios de muerte. Estos son lugares de excepción, zonas fragmentarias que por sus recursos, por su ubicación estratégica y o por la protección, connivencia o rebasamiento de sus autoridades, quedaron fuera de toda protección del derecho y expuestas a lo que podríamos llamar soberanías locales, narcopolíticas, que despliegan grandes violencias, o sea, asesinatos, feminicidios, desplazamiento forzado y desde luego la desaparición de personas de las que estamos hablando. Los regímenes de violencia, la distribución de las desapariciones, los territorios de muerte señalan que es necesario pensar en una territorialización de la desaparición forzada, que si bien se registra en todo el país, se va concentrando temporalmente en algunas zonas en particular, donde se establecen acuerdos provisionales, a veces de grado, a veces por la fuerza. Y esos acuerdos provisionales sean digamos, obligados o voluntarios, se dan entre los grupos criminales que allí operan y las autoridades locales, estatales y o federales, como se pudo observar paradigmáticamente en los casos de Ayotzinapa, San Fernando y otros. En esos espacios se establecen alianzas inestables que dependen de los equilibrios y desequilibrios de poder, tanto políticos como criminales, para el control del territorio. Se verifican allí formas extremas de apropiación por disposición de las riquezas naturales, humanas y de todo tipo de recursos por parte de las redes corporativas legales e ilegales. Como resultado, la biopolítica y sus formas de creación y selección de la vida se presentan tanto dejando morir como haciendo morir, en los dos formatos, podríamos decir. Con respecto a quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios directos de la desaparición, a partir de distintas investigaciones y sobre todo de la potencia del trabajo testimonial, y yo quiero decir del trabajo periodístico también, que yo reivindico muchísimo, sobre todo algunos periodistas de nuestro país, pienso en Daniel Larrea, pienso en Marcela Turati, pienso en periodistas de los que hemos aprendido muchísimo y que trabajan con el testimonio. Entonces, decía que con respecto a la desaparición de las víctimas y los victimarios, hay distintas investigaciones, muchas de ellas periodísticas, que nos permiten ir desmenuzando la composición, en primer lugar, de este circuito de los desaparecedores. Entre los desaparecedores se cuentan grupos criminales de distinta denominación, policías municipales, ministeriales y federales, así como militares y marinos. Es decir, se señala como responsables de los hechos a fragmentos de todo el aparato represivo estatal, a diferentes grupos criminales y sobre todo a la asociación entre ambos. De manera que muchas de las desapariciones simples, o que se entienden como desapariciones simples, se deben entender como desapariciones forzadas por la connivencia o aquiescencia del Estado y sobre todo de fragmentos de este. No estoy hablando del Estado como aparato monolítico vertical, sino sobre todo de fragmentos de este. Creo que es importante hacer esta distinción cuando hablamos de la gubernamentalidad neoliberal. Por otra parte, aún en aquellos casos en los que no se puede constatar participación alguna del Estado, que también los hay, las desapariciones cumplen con las características de esta tecnología, que comprende secuestro, tortura, negativa de paradero, eliminación de la persona y de sus restos. Es importante también recalcar que el dispositivo comprende la desaparición del resto, la negativa a la entrega de los restos. Respondiendo ahora a los rasgos específicos de la gubernamentalidad neoliberal, que no se centra en el poder estatal, como ya se ha señalado, y sin centrarse en él, sin embargo, no lo excluye, es parte de.
Es decir, en esta fase la práctica de la desaparición se mantiene, pero los perpetradores se diversifican acoplando actores estatales y actores privados con diferente involucramiento y con diferentes niveles de acuerdo entre sí. Simultáneamente podemos verificar también una diversificación de las y los desaparecidos. Vale la pena señalar que 76.5% de las personas desaparecidas y no localizadas son varones y 23% mujeres. Sin embargo, la desaparición de mujeres supera a la de los varones en la adolescencia, con un fuerte ascenso en el rango de entre 15 y 19 años. Es decir, que se desaparece a niñas y adolescentes, principalmente menores de edad. Ya sea que se trate de hombres o mujeres, son, en su inmensa mayoría, jóvenes y pobres, por quienes el derecho y las instituciones no responden, aunque sus familias reclaman sin cesar verdad y justicia. Algunas desapariciones corresponden a posibles miembros de las redes criminales, a manos de grupos delictivos rivales o a manos del ejército o las policías. Asimismo, desaparecen muchos hombres y mujeres en las redes de tráfico de personas, ya sea con fines de explotación sexual o laboral. También personas que obstaculizan de alguna manera la operación de las redes estatal criminales por distintas formas de resistencia a las prácticas de desposesión y depredación territorial del neoliberalismo, como son los defensores del territorio, en muchos casos indígenas, o los disidentes políticos. Asimismo, desaparecen trabajadores especializados, capturados para ser usados como mano de obra gratuita, e incluso miembros de las fuerzas de seguridad, tanto policías como militares, a manos de grupos criminales, en ocasiones entregados a esos grupos criminales por sus propios mandos. En síntesis, las víctimas de desaparición y desaparición forzada de este periodo recorren todo el arco social, pero se centran en jóvenes pobres, explotables y expuestos, víctimas tanto de la gubernamentalidad como de sus violencias. En muchos casos hay una superposición de víctima y victimario, como también se señaló en un bloque anterior. Y esto ocurre, por ejemplo, con los sicarios, con militares y policías, o sea, pueden ser tanto víctimas como victimarios, que así como desaparecen a otras personas, están ellos mismos expuestos a la desaparición. Los móviles de la desaparición en esta gubernamentalidad son variados y bastante confusos. No son necesariamente ni prioritariamente políticos, lo cual no quiere decir que no tengan sentidos políticos, que se vinculan con las características específicas de la organización del poder en esta sociedad. Van desde la venganza, el castigo y la ejemplaridad, usados tanto por narcos como por policías y militares, hasta fines más utilitarios y afines con la gubernamentalidad vigente, como son: 1. La apropiación por desposesión de bienes, tanto de recursos como de territorios, que afectan especialmente a campesinos, indígenas y sectores urbanos explotables. 2. El usufructo de capacidades y aptitudes, como ocurre con la desaparición de médicos, técnicos, transportistas o albañiles, en especial de sectores populares. 3. El despojo de las personas y de sus cuerpos como bienes rentables, las propias personas y los cuerpos como bienes rentables, ya sea por cobro de rescate, por esclavización laboral o sexual, siempre de personas pobres y expuestas, como los migrantes indocumentados o las juventudes precarizadas. Todas estas son formas de desaparición directa, radical, en la que se cancela la condición de sujeto de derecho de las víctimas para disponer de sus cuerpos de manera ilimitada, con prácticas que suponen tortura y que terminan, por lo regular,
en la muerte y la desaparición de sus restos en entierros clandestinos. Estamos pues ante un dispositivo desaparecedor que comprende a grupos privados así como a ciertas fracciones del Estado que incluyen al sistema jurídico. Distintas investigaciones ponen en evidencia cómo el Ministerio Público ha intentado impedir las denuncias por distintos medios, incluso negándose a recibirlas, a la vez que ha encubierto los actos de tortura utilizados para identificar culpables y sesgar declaraciones, y luego también a veces para liberar responsables. También ha persistido en caratular la desaparición como secuestro para distorsionar el registro. A todo ello le siguen los descuidos y los errores en la conformación de los expedientes y en las investigaciones judiciales, que no son un dato nuevo. Hacer pasar la obstrucción de la justicia como un acto de torpeza burocrática, como por ejemplo entregar un acta de defunción sin nombre, no es inventado, hay casos, es una práctica que viene de los años 70 y en la que el Estado mexicano ha sido especialista, dejando siempre abierta la duda de si se trata de confusión, torpeza o intencionalidad solapada. Todo ello abona al mantenimiento de la impunidad que se ha sostenido aún durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las enormes expectativas creadas, de cierta voluntad política y de algunos cambios legales. Como señala el trabajo del observatorio, incluso cuando existe rendición de cuentas, esta solo ocurre en los niveles más bajos de las estructuras criminales o gubernamentales, ya que siguen operando importantes actores de veto, podríamos llamarlos, como el ejército y las propias fiscalías. Con respecto a la desaparición física de los cuerpos, que no es un detalle menor en los dispositivos desaparecedores, esta se ha gestionado principalmente mediante entierros clandestinos, como vimos hoy en el video, entierros clandestinos que los familiares buscan y encuentran en todo el territorio nacional. Las familias han sido la pieza clave en esta búsqueda, con todas las limitaciones y los costos que eso implica para ellos. Los restos se encuentran por lo general en entierros precarios y en miles de fosas clandestinas, como las 162 que se acaban de encontrar aquí mismo en Guanajuato. Esta forma de ocultamiento de los restos remite a una tecnología artesanal de desaparición de los cuerpos, a diferencia de la que se desarrolló en los años 70, de tipo más serial, como eran los vuelos de la muerte, ya que en aquel momento el dispositivo desaparecedor involucraba centralmente al Estado y hoy no. Ello no implica que estas modalidades artesanales no pudieran combinarse en ocasiones con otras formas más desarrolladas de desaparición de los cuerpos. Se ha hablado, por ejemplo, de la posible existencia de hornos crematorios, etc. En síntesis, los rasgos de la desaparición forzada, tal como se practicó durante este periodo, reúnen características diferentes de las ocurridas durante los años 70, dado que responden a una gubernamentalidad muy diferente también. Vemos aquí redes de poder supraestatales y mafiosas que, como el narco y el tráfico de personas, sobrepasan la escala nacional para tener un alcance global. Son parte de la escandalosa concentración de recursos, riqueza, poder y conocimiento que ocurre en el neoliberalismo. Nos presentan un Estado penetrado en distintos niveles por las redes criminales, pero también un Estado fragmentario, compuesto por grupos de poder relativamente autónomos en lo local, lo regional y lo federal, a los que responden, según el caso, fracciones de las distintas fuerzas de seguridad. En la gubernamentalidad neoliberal, las violencias estatal y criminal, así como las públicas y privadas, se superponen y se comparten al menos parcialmente.
se configura lo que algunos autores, como Jairo Estrada Álvarez, han llamado capitalismo criminal, donde los capitales criminales y sus violencias funcionan como un componente orgánico del neoliberalismo. La desaparición forzada es una de las formas más radicales de esa violencia ejecutada por las redes de poder a las que me he estado refiriendo. Pero incluso más allá de las prácticas de colusión directa, tal vez lo más significativo de la desaparición de personas en esta fase es el abandono de los grupos expuestos a ella por parte de toda una gubernamentalidad. Una gubernamentalidad que los empuja hacia los márgenes de exclusión, donde se convierten en las víctimas principales y donde luego ni las instituciones ni el derecho responden por su seguridad y su vida. Estos jóvenes pobres son de hecho abandonados por la sociedad que debió protegerlos. En el contexto de esta gubernamentalidad neoliberal que comprende al Estado pero que también comprende a los grandes corporativos legales e ilegales, es que debemos inscribir la barbarie de la desaparición forzada en los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por su parte, a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se ha intentado construir una nueva gubernamentalidad desde un Estado fuertemente afectado por décadas de neoliberalismo. Este objetivo se ha logrado solo parcialmente, sin que hasta el momento se exprese en un cambio significativo en lo que hace a las prácticas de la desaparición de personas. Si en los años 70 del siglo pasado la desaparición forzada como práctica represiva se articuló al populismo degradado y autoritario de un Estado que había extraviado su matriz revolucionaria, ya en el siglo XXI se recicló para convertirse en uno de los dispositivos de un capitalismo criminal. En el neoliberalismo, el Estado o algunas de sus fracciones se asocian con las redes de ilegalidad en aras de una acumulación enloquecida que ha hecho de la naturaleza, el ser humano y la vida misma simples instrumentos del mercado. En el primer caso, durante los años 70, se desplegó una biopolítica asesina que seleccionó a las disidencias para exterminarlas. En el momento actual, se trata más bien de otro tipo de selección de la vida. Mientras se alientan y protegen unas vidas consideradas valiosas, se abandona a enormes grupos de la población en aquellos márgenes sociales en los que quedan expuestos a todas las violencias propias de la gubernamentalidad neoliberal y muy particularmente a la práctica de la desaparición. Gracias. Muy bien, bueno, tenemos un ratito para preguntas y comentarios. Adelante. Fabricio. Sí, muchísimas gracias, Pilar, María. Bueno, mi pregunta va en el sentido de poder comentar más o imaginar tipos de salidas, vías desde lo micro, lo local, lo situado, que podría ser, y muchos ejemplos entraban muy bien también en ciertos territorios de Guanajuato, ¿no? Entonces desde lo local, pero también sistémica, que es una palabra a lo mejor suena grande, pero pues imaginar eso. De hecho iba a preguntar también, hubo un comentario al final sobre qué tipo de gubernamentalidad se está construyendo, teniendo en cuenta que hay un contexto internacional también que las condiciona o las ha condicionado en el pasado como modelos, ¿no? La gubernamentalidad populista, la neoliberal también han estado de alguna manera en boga o influidas por factores externos, ¿no? Entonces, bueno, son como dos cuestiones, las maneras de resistir y también qué tipo de gubernamentalidad, quizás híbrida, quizás diferente o parcialmente, se puede imaginar o se está imaginando.
Bueno, Pilar, muchísimas gracias por tu charla. Realmente no sé por cuál empezar, pero bueno, en esta charla no lo mencionaste, pero no sé si sería molestia para ti abundar en el asunto de tu oposición a utilizar la categoría de guerra y de más bien explicar como a través de estos temas de escenarios bélicos, ¿no? Junto con otros autores como Ovalle, que también se resisten a utilizar ni guerra sucia, por ejemplo, ni seguir como con el juego este de la guerra contra las drogas. Tú misma has dicho, esto es funcional, de hecho, o sea, pensar toda esta situación a través de la guerra es funcional a la reproducción de la violencia y de las desapariciones. Y bueno, entiendo que lo de la gubernamentalidad, bueno, es algo que se ha trabajado bastante a partir de Foucault, ¿no? Y en tu discusión que tienes con Etienne Tassin, que él, digamos, sigue analizando las desapariciones solamente a través de lo institucional o solamente a través de los regímenes como el régimen democrático, el régimen dictatorial, y tú dices, bueno, no, es que ahí no está el asunto para comprender la cuestión. Sin embargo, no cabría, con esto último que tú vienes argumentando de una biopolítica selectiva, de abandono, de exclusión y de exterminio de ciertas poblaciones y de ciertas no, donde podríamos incluir una cuestión de clase, si no cabría rescatar esta crítica de Etienne Tassin a Foucault, donde dice, bueno, es que Foucault no hace esta distinción de clase. No cabría hablar de una biodesigualdad. Bueno, nada más se me ocurre como para conectarlo con esta propuesta que tienes de la biopolítica selectiva anatopolítica. Muchas gracias. Bueno, son todas cuestiones complicadas. En primer lugar, tipos de salidas. Bueno, es un poco excesivo que me preguntes cómo salir. Yo diría, hay algunas cosas que creo que son importantes. Creo que a nivel de lo micro, de lo local que planteabas, una cuestión que, digamos, que ya se visibiliza como fundamental es el papel que cumplen las experiencias comunitarias. O sea, la organización comunitaria ha mostrado tener una capacidad de resistir a estas redes de articulación entre los grupos criminales y las formas de violencia estatal y policial. Y hay experiencias muy exitosas al respecto. Pienso en el caso de Cherán, digo porque es un caso que he trabajado, pero hay otros ejemplos de esto mismo. Hoy también se estuvo hablando de esto. Entonces creo que en términos de lo micro y de lo local, una gran esperanza es lo comunitario. Creo que al mismo tiempo que tiene esta capacidad de resistencia efectiva hoy, creo que también nos puede brindar, podríamos decir, vislumbres de otras formas de organización de lo social y lo político, pensando en alternativas gubernamentales de otro orden, ¿no? de un nivel no solo local. Pero entonces, bueno, en lo local yo entiendo que esto es importante. En lo sistémico creo que hay muchísimos elementos en los que habría que ahondar para ver cómo resolver el problema de desaparición forzada y cómo ir saliendo de esta situación. Yo voy a señalar una que me parece importantísima, aunque casi siempre se considera un poco secundario. Como se habrá visto, estoy insistiendo mucho en la articulación entre lo público y lo privado, y entre lo legal y lo ilegal. Me parece que esto es un rasgo determinante de la actual gubernamentalidad. Creo que si no entendemos eso, no entendemos lo que está ocurriendo. Y entonces tendemos a volcarnos a una responsabilidad sobre el Estado como si fuera un Estado monolítico, cosa que ya no es, o una responsabilidad sobre los grupos criminales como si no estuvieran vinculados con el propio aparato estatal. Dado que
yo entiendo que esta articulación es muy importante. Creo que una cuestión a la que no se le ha dado suficiente énfasis es al ataque a lo que llamaría la corrupción, las formas de infiltración, las formas de penetración de lo público por estas redes criminales. Casi siempre cuando se habla de la corrupción se lo piensa como un fenómeno moral, como si hubiera malas personas que entonces se avienen a prácticas de corrupción. Y creo que no, creo que la corrupción es un fenómeno sistémico, por eso lo tomo para discutir lo sistémico. ¿Qué es un fenómeno sistémico? Es inherente al neoliberalismo, es sustantivo en el contexto del neoliberalismo, justamente porque de esa manera fue como inició toda la privatización, por ejemplo, de lo público. Tiene que ver con las grandes políticas de corrupción a través de las cuales se hizo la privatización de lo público y el enriquecimiento de ciertos sectores en el neoliberalismo. De la misma manera, creo que esas prácticas tienen que ver con la penetración de todas las instancias de lo estatal, pero también de todo lo que podría representar lo colectivo. La penetración tiene que ver con estas prácticas de corrupción. Entonces, creo que allí hay una cuestión importante, más allá de la formulación de otras prácticas en la seguridad de las que yo no soy experta y no podría abundar, digamos, pero sin duda implica modificar lo que se entiende por seguridad y demás. Pero bueno, por ahí me iría con respecto a lo que mencionabas como sistémico. Ahora, ¿qué tipo de gubernamentalidad alternativa? Soy incapaz de contestar eso. Creo que es uno de los grandes, desde mi punto de vista, dramas de nuestro tiempo. Creo que lo que podríamos llamar las izquierdas en términos muy genéricos, no me gusta mucho la designación, pero todos aquellos que de alguna manera están buscando una alternativa, justamente no existe la capacidad de construir una propuesta de una gubernamentalidad alternativa. Esto que dice Boaventura de Sousa, ¿no? Sabemos que el capitalismo se tiene que terminar, pero no podemos imaginar ni cómo ni cuándo. Sabemos que la colonialidad se tiene que terminar, pero no podemos imaginar ni cómo ni cuándo. Me parece que eso es uno de los grandes problemas de este tiempo, cierta orfandad en quienes tratamos de pensar desde otro lugar y la dificultad de incapacidad para concebir una gubernamentalidad alternativa. Lo único que se me ocurre en este sentido es pensar, es observar todas estas formas de organización de lo comunitario y tratar de aprender de allí qué elementos podemos recuperar para una organización diferente de la sociedad y de la política y de la seguridad y de la subjetividad y de un montón de otras cosas que creo que sugieren alternativas interesantes justamente porque provienen de un patrón que no es un patrón occidental, estadocéntrico, etc. Es lo único que podría decir al respecto. Con respecto a no, es decir, mi resistencia a hablar de guerra sucia, guerra antiterrorista, guerra en contra del crimen organizado, creo que siempre los discursos bélicos se estructuran justamente en una lógica binaria de la que hoy se ha estado hablando y que se ha tratado de refutar al hablar de la complejidad. Estas lógicas binarias no solamente simplifican, sino que además, cuando se plantean en términos bélicos, llevan siempre a la construcción de un enemigo. Y la idea de la construcción de un enemigo lleva invariablemente a la suposición de que hay alguien o alguienes a quienes exterminar. Y esto es justamente la lógica que creo que es imprescindible trascender, impedir. Esta es una lógica que lo que hace es reforzar una gubernamentalidad que es en sí misma violenta y asesina, porque cuando hablamos de biopolítica estamos hablando sí de unas prácticas que empujan y alientan ciertas formas de la vida, pero que al mismo tiempo abandonan de una manera radical
no solamente otras formas de la vida, sino lo que podríamos llamar la diversidad de la vida, y en este sentido asfixian la vida misma. Creo que estamos frente a eso. Entonces las lógicas bélicas son completamente contrarias a lo que deberían ser las prácticas de preservación de la vida y de la diversidad de la vida en todos los órdenes. En ese sentido es que rechazo la idea de la lógica bélica, y como mencionaba hace un rato también el compañero, creo que hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Federico hablaba hace un ratito de eso, hay que tener cuidado con cómo designamos los fenómenos. Entonces creo que es importante no designar, no caracterizar estos procesos como guerras. Creo que estamos frente a otra clase de cosas, ¿no? No estamos frente a una guerra en Palestina, estamos frente a un genocidio. No estamos frente a una guerra contra el narco, estamos frente a una articulación entre el narco y redes criminales en general y redes estatales y de seguridad que configuran una cierta forma de organización del poder. Estamos frente a eso. Entonces, en ese sentido me parece que es importante no hablar de guerra. Y ni hablar de la guerra antiterrorista, que ya vimos cómo está funcionando en el día de hoy, en el discurso de Donald Trump, ¿no? Entonces, me parece que es clave eludir estas caracterizaciones bélicas. Y con Tassán yo creo que el tema es que justamente no podemos caracterizar la forma actual del poder desde la perspectiva del Estado y del gobierno. Creo que se ha quedado cortas, que estas dos categorías tan centrales en la ciencia política se quedan cortas para analizar el neoliberalismo. Por eso me voy a esta otra categoría de gubernamentalidad, que no es nueva tampoco, pero que me parece que permite hacer esta articulación entre los elementos que tienen que ver con lo público, que sí son el Estado, sí son el gobierno, sí son las instituciones, pero que también articulan a lo que sería la forma de organización del poder, prácticas, técnicas y dispositivos de control poblacional que vienen de muchos otros lugares, como por ejemplo los medios de comunicación, de los que hoy también se hablaba, y que son parte inherente de esta gubernamentalidad. Bueno, no hay más tiempo, pero yo les prometo que los vamos a volver a invitar. Bueno, ha sido muy disfrutable. Muchísimas gracias, Pilar. Un gran aplauso. Agradecemos la intervención de la doctora Pilar Calderón. Como muestra de gratitud, invitamos a la doctora Claudia Susana Gómez López y a la doctora Christensen para que les haga entrega de un merecido reconocimiento por su participación. Las invitamos a ocupar sus lugares solicitando a la doctora Christensen, coordinadora de la red Plexus UG, a permanecer en el escenario para dar paso a la clausura de esta presentación. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por haber formado parte de esta inauguración oficial. Seguiremos trabajando, seguiremos invitándolos e involucrándolos quienes quieran sumarse a esta urdimbre. Mencionarles también que quienes quieran seguir dialogando con el doctor Federico Mastrogiovanni hoy en la tarde, a las 6 de la tarde en el Museo de la Universidad de Guanajuato, vamos a hacer la presentación del libro Ayotzinapa y nuestras sombras. Esa es una actividad que organiza el doctorado en filosofía. Así que bueno, es una oportunidad para seguir ahí la conversación. Esto es exactamente enfrente del teatro principal, a las 6 de la tarde. Bueno, agradecerle por supuesto a la doctora Claudia Susana, rectora de la universidad. Agradecerle también a las colegas que han dedicado tantas horas a escuchar
dar sus opiniones tan valiosas y hacer madurar este proyecto, a todos aquellos que vienen siguiendo e implicándose en la formación de esta red, y bueno, a quienes conocieron hoy por primera vez el proyecto, pues esperamos que les haya gustado, que confíen